Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. En días pasados el gobierno presentó el proyecto de reforma laboral al Congreso, que ha generado un gran debate por los alcances de la propuesta, por los costos que genera y el impacto en materia de informalidad. Para entender los alcances de la reforma, nos acompaña el doctor Mauricio Montealegre, director de la práctica laboral de la firma de abogados Gómez Pinzón. Buenos días, doctor Montealegre, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por supuesto aquí dispuestos a tratar de conversar sobre esta reforma tan novedosa. Arranquemos por las buenas noticias. En general, ¿cuál es la visión que usted tiene de la reforma laboral que presentó el gobierno? Esta es una reforma que sin duda se plantea desde el cambio, ¿sí? Porque pues esa ha sido la dinámica o el lema que ha tenido el gobierno del presidente Petro, es plantear el cambio social como la estructura o como la columna vertebral de todas las reformas legislativas que se plantean. Entonces, tiene temas positivos sin dudas porque teóricamente, por lo menos a nivel documental, la reforma plantea escenarios de protección al trabajador y de promoción de la estabilidad laboral que para trabajadores puede ser percibido en buen sentido. No todo es bueno, por supuesto, pero no todo es malo. Entonces, pues sin dudas tendrá escenarios en los que se aclaran los fueros de protección, habrá mucha más transparencia e institucionalidad jurídica entre las partes involucradas cuando se evalúen las condiciones sobre las cuales se debe dar aplicación a un fuero de protección laboral. El de horario nocturno para muchas personas genera un impacto negativo en productividad, pero para otros genera claridad sobre la hora en la que debe iniciarse los recargos. Igual ocurre con los recargos dominicales, porque siempre ha existido dudas sobre cuál debe ser su aplicación en cuanto a la materialidad económica que tiene trabajar en un día domingo o de descanso obligatorio. Entonces, ese tipo de asuntos que ofrece claridad la norma son bien percibidos por muchos sectores de la economía. Uno pensaría, doctor Montealegre, que la reforma es muy importante, como usted lo mencionó, para quienes tienen hoy empleo, pero no necesariamente para el mercado informal y para generar más empleo. ¿Usted lo ve así? Es correcto, es correcto. Y esto es parte de la cultura jurídica que tenemos en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia nos preciamos de tener una de las constituciones políticas más bonitas, con los mejores derechos, y seguramente nos genera muchísimo orgullo. Y en ese sentido, tener esa constitución política no nos da la garantía de que se cumple. Igual ocurre con el estatuto laboral. Ahora vamos a tener un estatuto laboral o una norma laboral que va a ser muy bonito y va a tener los mejores derechos y va a tener las mejores garantías. Pero ¿cuál es el propósito de una norma laboral? ¿Y cuál debe ser el propósito de un gobierno que promueve el cambio? Precisamente generar que la gente que está en la informalidad pase a la formalidad y que los empleos que estén formales se garanticen. Entonces, ahí hay una lucha constante entre el costo laboral y la necesidad de crear opción de trabajo para las personas. Y por supuesto, cuando usted le crea más obstáculos o crea más restricciones legislativas a un empleador, pues hay más chances de que la informalidad aumente y por ende el desempleo. Entonces, es posible que uno de los efectos es que nos quedemos con un gran código sustantivo del trabajo, con un gran estatuto laboral, pero con más desempleo y más informalidad. Voy a ser un poco de abogado del diablo. En iniciativas de hace muchos años, y usted es, por lo que veo, un tipo muy joven, entonces de pronto no le tocó, hace unos 20 años, a principios de esta década, hubo una iniciativa de reforma laboral donde se iban a rebajar esos costos, se ajustaron horas extras y demás, y un poco el compromiso que tenía en ese momento el gobierno era, vamos a hacer esto con el espíritu de que los empresarios generen más puestos de trabajo. Y lo que hemos visto es que el desempleo se mantiene en un rango de casi 2 dígitos, ahí bordeando el 10%, a veces sube más, a veces se baja un poquito un dígito, pero no es muy frecuente. Entonces estamos frente a un escenario casi que estructural en donde las iniciativas de generar empleo no se dan, pero además estas señales de proteger todavía más fuerte el empleo formal podrían golpear las iniciativas de generar trabajo. ¿Cómo articular un poco esas necesidades del gobierno que quiere fortalecer a los empleados que tienen puesto hoy, pero de los empleadores que quieren que se flexibilice esa carga laboral?
Pues es muy complejo porque, entre otras cosas, la reforma laboral y el estatuto laboral no es la respuesta necesariamente al desempleo y no es necesariamente la respuesta a la generación de formalidad. Entonces, esas iniciativas que usted mencionaba, por supuesto, tenían que venir acompañadas de todo un compendio de otras normas y de impulsos legislativos y de impulso de políticas económicas de gobierno que promuevan la generación de empleo. Entonces, no hay dudas que la empresa es la fuente generadora de empleo. Entonces, si usted ataca la fuente de generación de empleo, pues no va a obtener mayor empleo. Entonces, por eso, ahora la reforma laboral se percibe en buenos términos teóricos cuando usted habla del cambio y de la necesidad de una reforma social, pero cuando usted la une con la reforma tributaria, cuando usted la une con la reforma pensional, cuando usted la une con la reforma de la salud, pues sin duda usted se encuentra el caldo de cultivo que está atacando a la empresa. Y cuando la empresa se ve atacada y la empresa es la fuente de empleo, pues sin duda usted va a generar mayor desempleo y probablemente mayor informalidad. Entonces, eso es lo que ocurría con esas iniciativas anteriores, que sí soy joven, no tanto como aparento, y ya por supuesto las viví y las sufrí. Sí generaron mayor flexibilidad para poder ampliar el margen de generación de trabajo. ¿Por qué? Porque Colombia, pues sin duda, se estaba atravesando un momento económico en el que salía de una situación política muy difícil, en la que el respaldo y la visión del mundo era muy compleja. Entonces, si usted se pone a hacer un análisis de cuál ha sido el nivel de la inversión extranjera en la primera década de los 2000, la segunda década de los 2000, pues usted se va a dar cuenta que el crecimiento de las empresas fue importante. Y ahí se empezó a generar la formalidad y ahí se empezó a generar mayor empleabilidad. Lo que pasa es que los índices a veces bajo los cuales evaluamos el desempleo nos engañan, o nosotros mismos nos engañamos con los índices cuando creemos que el empleo formal e informal va a generar la misma estabilidad en las personas, y no es así. Entonces, por supuesto, el estatuto al trabajo no es la respuesta, no es el único elemento que puede facilitar la empleabilidad de los colombianos, pero sí tiene que venir acompañado de otras reformas legislativas, y ahí es donde va a estar el impacto fuerte. Voy a entrar por unos temas muy puntuales para conocer su opinión. Por estos días se conoció de parte de las empresas de plataformas digitales que están en riesgo cerca de 80.000 trabajos. ¿Cuál realmente es el impacto de la reforma en estas plataformas y en estas personas que trabajan en ellas? Pues el impacto es relevante porque crea inmediatamente la relación laboral, y ese siempre ha sido un debate que ha existido entre colegas, gremios, las mismas empresas que forman parte de estas actividades digitales, y es que no cambia la concepción del trabajador. Entonces, si seguimos teniendo la misma concepción del trabajador de los años 50, pues sin dudas a la fecha no va a caber. Entonces uno trata, y perdónenme el coloquialismo, de embutir el derecho laboral en las plataformas digitales, y eso no funciona, porque las plataformas digitales tienen un esquema de trabajo distinto y perciben a la persona que presta servicios de manera distinta. Entonces, ahí sin dudas hay líneas grises muy grandes. Usted puede hablar de la precariedad laboral, que es un término que ha utilizado el gobierno para mencionar cuando un trabajador no accede a todas las prestaciones y a creencias que tiene un trabajador tradicional, pues entonces hay precariedad laboral. Pero esta viene acompañada de una flexibilidad que le permite a la persona no solamente prestarle servicios a una plataforma digital, sino a otras, no cumplir un horario, desarrollarse en otras actividades, no tener la restricción típica que tiene un trabajador que debe marcar tarjeta. Entonces, ¿qué ocurre en esas circunstancias? Que la legislación laboral empieza a tratar de ubicar a este trabajador de la plataforma digital en concepciones antiguas de un trabajador tradicional que viene desde los años 50, que es la fecha que tiene nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Eso no cambia con esta reforma. Entonces, por supuesto, va a haber un choque. Y el choque lo van a sentir los mismos trabajadores, porque al sentirse empleados y al sentirse que los costos de aportes, los costos de su actividad se incrementan dentro de esa formalidad pretendida por la reforma, pues ellos mismos saben que las plataformas probablemente no vayan a ser sostenibles. Entonces, nuevamente, vamos a tener un gran estatuto laboral, se va a ver muy bonito, pero el impacto probable sea la informalidad y el desempleo. Y en este caso, dentro de esa informalidad, la carencia de un ingreso que era necesario para los trabajadores de plataformas digitales. Por ahí leí hace poco que decían que estas empresas de domiciliarios y de plataformas digitales
han hecho muchísimo más por el desempleo del país que muchas reformas laborales. El desempleo entendido como nos lo vienen midiendo a través de entidades como el DANE, que nos mide que cualquier persona que genere una actividad, un ingreso, pues está empleada. Entonces, esas personas, a pesar de estar en plataformas digitales, están empleados y están generando un ingreso que les genera una subsistencia. Y de esa misma forma activan la economía, porque ese ingreso empieza a rotar como gasto dentro de otras cadenas de la productividad y por supuesto impulsan al país. Entonces ahora cuando usted le crea esa restricción, si no hay sostenibilidad, pues es muy probable que no haya empleabilidad, no haya ingresos y por supuesto tenga un golpe en la economía. Usted pone un ejemplo que es bastante interesante y yo no sé si tenga algún paralelo con el tema pensional y se lo quiero plantear así. Usted menciona que estamos con un régimen laboral de los años 50 y alguien explicaba en el tema pensional, decía, mire, nosotros tenemos un régimen pensional de los 90, pero con supuestos de los 80, porque pues las cifras que había era de los 80. En este momento estamos en dos grandes reformas, la laboral y la pensional, en unos escenarios donde no han cambiado radicalmente en los últimos 30 años, pero con escenarios mucho más, de periodos mucho anteriores. ¿Qué efecto va a tener un poco esa discusión alrededor de cómo modernizamos tanto el tema laboral como el tema pensional? Es una gran pregunta. Creo que no tengo una respuesta absoluta para ella porque, pues sin dudas es incluso una crítica muy importante para nosotros los abogados y para los legisladores. Nosotros estamos constantemente quedándonos dentro de la teoría y dentro de unas dinámicas ideológicas que están permeando nuestra necesidad de crear leyes, pero nos estamos alejando de la realidad del país. Entonces, frente al escenario laboral, pues no podemos negar que Colombia es un país donde la informalidad abunda y donde precisamente esos primeros ingresos de la informalidad son un paso adelante hacia la formalidad, hacia la empleabilidad. Muchas veces hay empresas que nos piden cierta experiencia para iniciar a trabajar y sin experiencia no podemos trabajar. Esa informalidad y esos primeros ingresos, esas primeras actividades laborales empiezan a transformarse en experiencia laboral que posteriormente van a tener un efecto para poder volverse uno trabajador formal y empezar a escalar ese mundo del profesionalismo o de por lo menos la actividad laboral técnica desarrollada. Entonces, frente al escenario pensional es igual, nosotros, pues, y esto lo digo muy preliminarmente y de forma muy superficial, tenemos una copia de lo que era un híbrido entre lo que es el sistema pensional chileno y un sistema pensional que estaba estructurado por el Instituto de Seguros Sociales. Entonces nos quedamos en ese híbrido, trabajándolo, desarrollándolo, pero sí la perspectiva es de visión de los años 80, precisamente por la fecha en la que inicia. Ese híbrido ha tenido muchas complejidades, muchas críticas, sobre todo porque apenas están empezando a ver las personas que se pudieran pensionar bajo el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces ahí se empiezan a encontrar los afiliados al sistema de pensiones con los obstáculos que muchas personas que analizaron el régimen pensional colombiano veían, y es que el ingreso no es el prometido, entonces empiezan a crearse muchas dudas, pero sobre todo la mayor contingencia que se plantea desde el sistema pensional es la falta de comunicación, y es que el sistema de pensiones sobrevive a partir del ahorro de los trabajadores, a partir del aporte que hacen los trabajadores a su sistema pensional. Si es en el sistema privado, hay facilidad de hacer un ahorro adicional privado y que usted pueda coordinar toda su estructura pensional para obtener una mesada que le permita satisfacer sus necesidades personales. Y a través del régimen de prima media con prestación definida, que es el que administra Colpensiones mayoritariamente, pues se trata de un sistema que se fundamenta básicamente en la solidaridad, es una estructura piramidal avalada por el gobierno, porque los aportes que hacemos en este momento son los que se utilizan para pensionar o para entregar las mesadas de los actuales pensionados. Entonces, bajo esa estructura funciona, pero necesitan más afiliados, y ese tal vez es un poco el afán que tiene el presidente Petro de fortalecer Colpensiones para que esa brecha de ingresos pues no se vea tan afectada. Pero sí, yo creo que debemos modernizar nuestras legislaciones y debemos adecuarlo un poco más a la realidad, debemos utilizar muchísimo más a los economistas, debemos ampararnos en sus proyecciones para poder establecer leyes y por supuesto estatutos que nos permitan garantizar que la realidad colombiana coincide con la realidad legislativa. Ahora sí, volvamos al tema de la reforma laboral que me emocioné y me desvié en la atención.
Eh, Antes de pasar al tema de costos, que ese es un tema en donde quisiera detenerme un momento, quisiera preguntarle por qué pasa en la reforma en materia sindical. Hay una discusión sobre los acuerdos que tenían las empresas con algunos de sus trabajadores que los sindicatos han criticado, y hay otra preocupación, y es qué va a pasar con lo que llaman sindicatos de industria, que sean industrias totales que estén cobijadas por regímenes sindicales. ¿Cuál es un poco la visión que trae esta reforma laboral en torno a eso, doctor Montealegre? Mire que hay muchas personas que critican la reforma desde la perspectiva sindical, porque la regulación es amplia, pero no es muy ajena a lo que ya venía diciéndonos nuestra Corte Constitucional, y es que precisamente a partir de las decisiones que ha tomado nuestra alta Corte, se empezó a permear el estatuto laboral, entonces sí generó una afectación importante, y la reforma lo que está haciendo es recoger mayoritariamente esos puntos para incluirlos ya formalmente en la legislación, y eso es lo que genera es mayor estabilidad jurídica. Frente a los sindicatos de industria, pues yo creo que los va a fortalecer finalmente, porque el impacto que pueda tener las garantías sindicales y todas las conductas que prohíben las estructuras de pactos colectivos o las conductas antisindicales a nivel de beneficios, pues tienen un propósito claro, y es fortalecer a los sindicatos. Y ahí no va a ser ajeno el sindicato de industria, por supuesto, porque finalmente el mayor enemigo que tiene un sindicato es un empleador creando políticas que tengan un objetivo único, y es evitar la sindicalización. Y cuando yo regulo eso y lo estructuro de forma detallada, cuáles pueden ser conductas antisindicales y qué prohibiciones expresas puede haber al respecto, pues yo voy a darle claridad a las partes involucradas, y el trabajador será el que tomará la decisión libre de afiliarse o no afiliarse. Y ahí es donde va a estar tal vez el punto de mayor definición, y es proteger a la persona por su derecho a no afiliarse. El derecho a la afiliación tiene dos vertientes. La vertiente positiva y es déjenme afiliar, y la vertiente negativa es déjenme también no afiliar. Entonces, ahorita se está protegiendo mucho el déjenme afiliar, y protejamos al sindicato y definamos cuáles son las conductas antisindicales, y entonces el reto mayor tal vez será proteger al trabajador que no quiera afiliarse. Doctor Montealegre, volviendo un poco al tema de la reforma laboral y a lo que se ha criticado mucho en materia de costos laborales, realmente, ¿cuál es el impacto que tiene esta iniciativa para los empresarios? Yo creo que está siendo todavía objeto de evaluación por las áreas financieras, por las áreas legales, por las áreas contables, porque el impacto pues seguramente se irá midiendo a nivel de la ejecución de las relaciones laborales. Dentro de lo que ya se puede identificar es que por lo menos la libertad de terminar un contrato de trabajo a nivel económico se va a ver restringida, entonces va a ser mucho más alto. A la fecha existen dos reglas para pagar indemnizaciones, por dar un ejemplo. Cuando un trabajador tiene hasta 10 salarios mínimos, la regla de pago de indemnización es 30 días de salario por el primer año o fracción, y 20 días por cada uno de los años subsiguientes. Cuando supera los 10 salarios mínimos, la regla es la misma, pero ya no es 30-20, sino 20-15. Ahora, con la reforma laboral, se pretende que sea todos los años 45 días. El primer año fracción 45, y por cada uno de los años subsiguientes, y proporcional por año de servicios 45 días. Eso tiene un impacto importante a nivel de costos. También el tema del cambio del recargo nocturno es relevante, porque pues, a partir de las 6 de la tarde se empezará a pagar un recargo correspondiente al 35% de la hora trabajada, e igual con los recargos dominicales y festivos, porque será el 100% del valor de la hora. Esos son los puntos, digamos, de mayor impacto para la actividad normal de un empresario, que tiene que empezar a revisar sus recargos y que tiene que empezar a revisar cómo será su estructura a nivel de pago de indemnizaciones. Ya en la operación hay un impacto relevante a nivel de contratistas independientes, y es que, pues, uno, para personas naturales se acaba. Yo ya no voy a poder contratar personas naturales que realicen actividades que sean propias de la compañía. Y esto, lo que ha dicho el viceministro, es que está más ligado a una necesidad del sector público, pero queda en el estatuto privado. Entonces la prohibición seguirá siendo aplicable a todos los empresarios. ¿Qué pasa, doctor Montealegre, con el aumento salarial obligatorio para empleados con salarios de hasta 2 salarios mínimos? Yo eso lo veo como algo positivo. Tiene un impacto económico, y perdón que tal vez no se lo incluí.
porque hace referencia al IPC y eso elimina una discusión, por lo menos para ese tipo de trabajadores, que se presenta para todos nosotros los abogados laboralistas, finalizando los años y empezando los años, y es ¿cómo necesito yo dar aplicación a ese IPC a los trabajadores? ¿Estoy obligado o no estoy obligado? Entonces, ¿con quiénes estoy obligado? Con los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Eso tiene un impacto, por supuesto, pero sí se acerca a una realidad de ese tipo de trabajadores digamos, con un ingreso menor, porque lo acerca a la realidad económica del país. Entonces, el salario debe ser mínimo, vital y móvil, y esa movilidad del salario pues es necesaria garantizársela para las personas con menores ingresos, porque son las que más se van a ver afectados por los precios de la inflación. Entonces, eso lo veo como algo positivo realmente. En los primeros borradores de reforma era para todos los trabajadores, y ahí ya tenía un impacto muy grande. Creo que hay una concesión importante. Me parece interesante que se limite a los trabajadores hasta 2 salarios mínimos, porque pues por lo menos les garantiza tanto a los empresarios como a los trabajadores manejar los costos de manera adecuada. Si uno quisiera redondear en una cifra, más o menos, ¿cuánto puede aumentar el costo laboral para un empresario con esta reforma? Pues los números, como los he estado, como diríamos coloquialmente, tirando en mi Excel para poder calcular, están entre el 30 y el 40%. Todavía es algo muy preliminar, porque pues sin dudas depende de cada industria, cómo las industrias desarrollen su actividad en materia de recargos nocturnos, cómo lo hacen en materia de trabajo dominical, cuál es su índice de rotación para poder determinar cada cuánto se están terminando contratos de trabajo. Entonces, a partir de esos elementos es que uno puede graduar cuál va a ser el impacto real que tenga, qué tantos trabajadores tengo en esos rangos de 1 o 2 salarios mínimos, y por supuesto ahí varían los costos. Probablemente el de mayor impacto sea el del recargo nocturno, que yo creo que nos invita a hacer un cambio en la mentalidad de trabajadores y empleadores, porque necesitamos modificar la forma y los horarios en los que prestamos nuestros servicios. Salió hace poco que somos el país más madrugador, pero entonces eso demuestra que no somos tan eficientes. Entonces hay que buscar puntos de eficiencia y, por supuesto, horarios de trabajo en los que podamos abarcar las necesidades horarias sin incrementar los costos. Ok. ¿Ve alguna afectación en la reforma laboral a la inversión extranjera? Sí, claro. Claro, porque comparativamente, y eso hacemos un poco en Gómez Pinzón, tenemos unas redes con las que trabajamos con firmas de otros países, y yo siempre que hablaba con empresarios que vienen a hacer inversión extranjera, les decía, no estamos tan graves. O sea, Colombia a nivel laboral tiene mucha flexibilidad para el empresario. Y eso se percibe de forma errónea, porque muchas personas dicen, claro, es que vienen a Colombia a precarizar el trabajo. Y no es así. Los empleadores de inversión extranjera vienen realmente a crear empresa formal, porque tienen, muchas veces cotizan en bolsa o tienen necesidades de cumplimiento, de compliance, con estándares internacionales que deben cumplir. Lo que quieren es saber cuáles son las leyes para aplicarlas y aplicarlas según lo que se exige. Pues cuando se hacía un comparativo con otros países, Brasil, Argentina, Ecuador, incluso Panamá, pues uno se encontraba con que Colombia era más flexible, daba más margen de acción a los empresarios dentro de su potestad o facultad de libertad de empresa. Entonces, en ese escenario, pues era viable que pudiéramos tomar decisiones atractivas a nivel de inversión. Cuando pasó la crisis de Perú, muchos empresarios que estaban pensando en invertir en Perú, pues empezaron a venir a Colombia, y eso representa empleo de informalidad. Y ahora, súmele reforma tributaria, reforma laboral, y que ya no somos tan flexibles, pues empezamos a perder atractivo. Entonces esa inversión extranjera empieza a sumar costos. Sin dudas, llegar al país tiene que tener puntos positivos para ellos, y eso solamente se mide en la posibilidad de generar riqueza, y generar riqueza es a través de trabajadores y generar empleabilidad. Y si eso ya no lo van a poder hacer, pues sin dudas se lo van a pensar 2 veces. ¿Cuáles son los sectores que para usted están más expuestos a la reforma laboral? Voy a arrancar por el petrolero, porque tiene una carga que viene derivada de la reforma tributaria. Entonces, pues cuando yo ya genero
pues, todo ese contexto para el sector petrolero, no solamente por la reforma tributaria, sino también pues, por la política que existe a través de esa cartera ministerial, pues se van a sentir más golpeados. Entonces, ese creo que tiene un impacto muy fuerte porque con la reforma además estamos sumando el escenario de los recargos y el trabajo dominical, y esos son sectores que probablemente desarrollen su actividad en turnos de trabajo más amplios. Entonces ahí va a haber un golpe importante. Otro de los sectores, por supuesto, será el de la tecnología, para efectos de las empresas de plataformas digitales, por lo que conversamos al inicio. Y también hay uno que la gente descarta un poco, y es el tema de las actividades de oficina tradicional o administrativas, por ejemplo, como lo somos nosotros en firma de abogado, como son consultores financieros, porque también en esa misma cultura del trabajo, pues las 6 de la tarde se superan constantemente. Entonces, ahí va a haber un impacto relevante. Los servicios, como se prestan a nivel de infraestructura, no genera mucha rentabilidad. Entonces, si usted le suma mayores costos, pues entonces va a haber menor retorno y menor probabilidad de empleabilidad formal. Finalmente, doctor Montealegre, ¿cuáles serían sus recomendaciones ahora que va a arrancar la discusión en el Congreso? Mis recomendaciones son para los sectores, y eso lo hemos venido haciendo desde Gómez Pinzón, empezar a reunirnos con diferentes sectores para ver cuáles son los puntos de mayor impacto. Como lo diríamos coloquialmente, buscar cuál debe ser el caballito de batalla por cada sector para dar esa pelea legislativa y poder modularlo según la necesidad no solamente del empresario y del sector, sino de los trabajadores, porque el efecto, y no se puede olvidar esto, está en la empleabilidad y en la formalidad. Cuando yo golpeo al empleador, pues finalmente termino golpeando al trabajador. Entonces yo tengo que unificar esos criterios para poder identificar cuál debe ser mi caballito de batalla a nivel de cada sector, para poder plantearlo en las discusiones, para poder pedir a nivel legislativo que esa discusión se dé, se baje a la tierra, a la realidad jurídica y económica de cada sector, de trabajador y empleador. Por supuesto que podamos modularlo en un sentido favorable. A nivel de las empresas, la calma. Creo que ahora no es necesario entrar en pánico. Ese pánico económico de las personas jurídicas hace mucho daño. Calmarnos, porque apenas es una reforma que se está presentando. Empezar a revisar cuáles son sus estructuras de trabajo en cuanto a horarios, en cuanto a turnos de trabajo, necesidades en cuanto a fueros de protección, necesidades en cuanto a antigüedades, para ir generando un mapa de cuáles son los costos más representativos. Y a partir de ahí plantear un plan de mitigación y de acción correctiva si es necesario. Pero por ahora calmarnos, la reforma apenas se presenta, hay que esperar cuáles son los puntos de mayor discusión y cuáles van a ser los que finalmente se formalicen. Doctor Montealegre, muchísimas gracias por acompañarnos, por estas claridades en la reforma laboral. Seguramente vamos a conversar más adelante cuando vayan apareciendo las discusiones en el Congreso y se vayan aprobando estos artículos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la otra semana.